Nos dan f de x igual 8x, 5 y g de x igual 4x cuadrados más 3. Queremos determinar cada uno de los siguientes. Primero tenemos f de 2 más g de menos 3, así que necesitamos encontrar f de 2 que será la salida de la función f cuando la entrada es 2. Para encontrar esta salida sustituiremos 2 por x en la función f, y entonces encontraremos g de menos 3 determinando la salida de g cuando la entrada es menos 3. Para encontrar este producto sustituiremos menos 3 por x en función g. Una vez encontramos estos valores de función entonces encontraremos la suma. Así que para f de 2, mirando la función f aquí sustituiremos 2 por x. Así teníamos 5 más para g de menos 3 sustituiremos menos 3 para x en la función g. Así teníamos más 3. Así que para f de 2 tendríamos 16. 5 eso es 11 más 4. G de menos 3, menos 3 cuadrado sería 9. 9x4 exactamente 36. Así tenemos 36 más 3 así tenemos 11 más 39. So f de 2 más g of menos 3 igual 50. A continuación, tenemos f de 5, g de 4. Así que la entrada en la función f es ahora 5, y la entrada en la función g es ahora positiva 4. Una vez que encuentre estos valores de la función, entonces encontraremos la diferencia. Así que para f de 5 sustituiremos 5 por x que sería 5 y luego tenemos g de 4. Sustituiremos 4 por x en función g. Eso sería más 3. Por lo tanto f de 5 tenemos 40, 5 eso es 35. Menos g de 4, tenemos 4 cuadrados que son 16. 16x4 exactamente 64 más 3. Tenemos 35, 67, que sería igual a menos 32. A continuación, tenemos f de 1 4 más f de menos 2. Aviso para esta suma solo estamos utilizando la función f, así que seremos el primer sustituto 1 4 por x en la función f y luego sustituya menos 2 por x en la función f y luego encuentre la suma. Por lo tanto para f de 1 4 tendríamos 8 que escribiré como 8 1 por 1 4. Y entonces, 5 y entonces tenemos más f de menos 2 así que todavía estamos utilizando la función f pero ahora la entrada es menos 2 así que tendremos 5. Mirando a f de 1 4 tenemos 8 por 1 4 que se simplifica. Hay 1 4 hexaneutones 4 y 2 4 siemens en 8. Así que esto simplemente a solo 2. 5 más f de menos 2, que sería menos 16, 5. Así que esto nos da 2, 5 exactamente menos 3 y menos 16, 5 exactamente menos 21. Menos 3 más menos 21 igual menos 24. Y para nuestro último ejemplo, otra vez aviso solo estamos utilizando la función f, tenemos f de 5 6. De 3 8. Así que sustituiremos 5 6 por x en función f luego sustituiremos 3 8 por x en función f y entonces encontrar la diferencia. Entonces, para f de 5 6 tendríamos 8 o 5. Y luego, para f de 3 8 tenemos 8 o 5. Mirando así a 8 por 5 6. Aviso el 6 y el 8 compartir un factor común de 2. Hay 3 2 hexaneutones 6 y 4 2 hexaneutones 8. Así que este producto aquí sería 23. Y luego tenemos 5 o
5 1 y luego tenemos menos aquí el 8 8 simplifica a 1 1. Así que tenemos 3, 5. Para encontrar 23, 5 o 5 1 debemos obtener un denominador común, que serían 3. Multiplicaremos 5 1 por 3 3. Ahora tenemos un denominador común de 3. El numerador sería 20, 15 o 5. Así que tenemos 5 3, 3, 5 Siemens menos 2 que escribiré como menos 2 1. Y ahora para realizar esta subtracción, debemos obtener otra vez un denominador común que todavía es 3. Multiplicar esto para el 3 3. Ahora tenemos 5 3. Aviso, aquí tenemos menos un negativo que se convierte más un positivo y que sería 6 3. Por lo tanto, f de 5 6, f de 3 octavos Siemens igual a 11 3. Espero que hayas encontrado esto útil.